porque Él es el único digno de recibir la adoración. Oh sí, Señor, de tal manera nos has amado, Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó, y hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó, y hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su
su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Oh sí, Señor, te seguiremos, Padre. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué tenemos aquí, hermanos, en este capítulo número 8? En este capítulo 8 nos presenta acerca lo que Cristo tiene para nosotros. Y vemos que este pasaje comienza en su contexto en el versículo número 28. 29 y 30 nos dan, hermanos, lo que se conoce como la cadena de oro. Versículo que muchas personas, especialmente el versículo número 28, lo sacan fuera de su contexto cuando dice: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Pero ese versículo 28 es clave en este capítulo número 8. ¿Por qué? Porque lo sacamos y le digo, muchas veces no sabemos cómo asimilarlo, cómo aplicarlo en nuestra vida, porque solo queremos aplicar una parte de él, pero no lo que dice al final, conforme a su propósito. Y por eso, como contexto, llegamos al versículo 31, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Porque, hermano, ha hecho una cadena de eslabones de oro cuando habla de la predestinación de los que llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué tiene que ver esto para lo que él está diciendo en el versículo 31? Diciendo: si Dios es por nosotros. Y aquí es donde está la clave de todo esto, para la enseñanza de esta mañana. Después de la cadena, que todo esto es la salvación. Todo esto tiene que ver con la salvación, con la redención de cada uno de nosotros. Y cuando llega al versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? A lo que él ha dicho anteriormente y a lo que está diciendo ahora. Y lo va a relacionar ahora con Jesucristo. Y está diciendo en el versículo 31: si Dios es por nosotros. Si Dios está en pos de nosotros. Si Dios está con nosotros. Si es el Dios nuestro. Está enseñando la palabra de Dios. Dice: ¿quién contra nosotros? Llega al versículo número 32 y va a enseñar cómo Dios ha sido y cómo Dios es también para nosotros. Y nos enseña en ese versículo acerca de que Dios dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo. Mire lo precioso, lo maravilloso que ha sido nuestro Dios.
diciendo que él no escatimó, y esa palabra, esa frase es clave, cuando él está diciendo no escatimó. Algunos lo enseñan y dice, Dios no renegó, Dios no regateó, él no lo hizo de ninguna manera. Darnos a quién, a su propio hijo. Él no lo negó, él no lo regateó, él en ningún momento. Y eso nos lleva a Génesis capítulo número 22, léalo ahí en su Biblia, y nos da el caso de Abraham con Isaac su hijo. Cuando Dios le pide ese hijo, le dice a Abraham, aquel hijo de la promesa, aquel hijo que Dios le había dado. En Génesis 22 podemos ver el cuadro que se nos da aquí. Abraham en cierto momento, pero fíjese que en este pasaje, cuando lo estamos leyendo, un pasaje hermoso, un pasaje que nos enseña, y para muchos increíble, de que este hombre tomara esa decisión, que Dios le dice, toma a tu hijo, llévalo y preséntalo, y le dio todas las indicaciones del lugar, la forma que tenía que sacrificarlo. Pero ¿sabe qué es lo importante en ese pasaje de Génesis capítulo número 22? Que cuando él está ahí, le dice al hijo, ¿y usted cree que el hijo no se iba a rehusar? El hijo no iba a oír, no se iba a hacer a un lado, sabiendo que él iba a hacer el sacrificio. Pero él estuvo dispuesto a hacer el sacrificio, presentarse como el sacrificio. Lo mismo sucede con el Señor Jesucristo. No escatimó a su hijo, no regateó con él. A veces cuando hablamos de escatimar, estamos hablando de alguien que está haciendo esto para comprar algo, para dar alimento, pero tiene que ver también con lo que alguien hace sin regatear. Y eso es lo que el Señor está enseñando. Y eso es lo que vemos en Génesis capítulo 22, cuando ahí en ese momento, hermanos, Dios ve que Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo, y su hijo también, él no se opone a ser sacrificado. Y van al sacrificio, y en ese momento nos relata el Génesis capítulo 22, que cuando Abraham está a punto de sacrificarlo, Dios lo detiene, porque se da cuenta que él, Abraham, no regateó para presentar a su hijo, ni el hijo se hizo a un lado. Y en ese momento, cuando Dios detiene a Abraham, que estaba dispuesto, y lo leemos sencillamente, lo leemos de esa manera quizás, pero no le valoramos, no entendemos la atmósfera que hay ahí. ¿Sabe? Un padre que va a sacrificar a su hijo. Mire, era terrible la noticia. Yo creo que nos conmovió a aquellos que nosotros leíamos. Un caso muy diferente a lo que se da en la Biblia, porque no era un asesinato lo que Abraham iba a cometer, no, era un sacrificio agradable delante de Dios, pero Dios no lo iba a permitir. Pero Abraham sabía y confiaba en las promesas de Dios, en el pacto que Dios le había dado. En Génesis capítulo 12 también se lo había ratificado. Ahí mismo en Génesis sabía del pacto que Dios le había dado. Y entonces le decía esa terrible noticia de un padre que envenena a sus 3 hijos, niños pequeños, hermanos. Terrible esa situación de un padre, y vea este padre hasta dónde llegó a envenenarse. ¿No cree que es un caso impactante? Mueve a todo mundo, le toca el corazón cuando vemos esta situación. Y vea aquella madre también que pierde sus 3 hijos. Lo que le estoy enseñando con esto
es la parte emocional, la parte que esto trae al corazón, el sufrimiento, el dolor. Abraham está dispuesto, hermano, a pasar por ese dolor, por ese sufrimiento como un padre. ¿Cree usted que no amaba a Isaac? Era su hijo. Lo amaba, sabía que era el hijo de la promesa, pero también confiaba en quien le había hecho la promesa. Y entonces Abraham, en ese momento, cuando lo va a hacer, Dios lo detiene. Le dijo que había un cordero allá entrelazado entre los espinos, y ese fue el cordero. Pero Dios no escatimó a su hijo. Dios no regateó para darnos a su hijo a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque decía el versículo 31, si Dios es por nosotros. Y ahora Él nos está dando muestras y dice en ese versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vea lo que Dios ha hecho. No escatimó ni a su propio hijo, sino, dice la palabra, que lo entregó. Y nos involucra a todos y dice que lo entregó por todos nosotros. Estábamos en una clase y entonces estábamos viendo la escatología y estábamos viendo la segunda venida del Señor Jesucristo. Y entre las preguntas, un compañero dijo: ¿por qué Cristo no vino en el tiempo de los apóstoles? ¿Por qué Cristo no vino en el tiempo de la iglesia? ¿Por qué no vino en el tiempo de la iglesia de Éfeso? ¿Por qué Cristo no vino en el tiempo de la iglesia de los Corintios? ¿Por qué Cristo no vino? Y entonces decía: ¿y por qué Cristo no ha venido hasta ahora? Buena pregunta, le dijo el profesor, pero la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué Cristo no ha venido? ¿Por qué Cristo se ha tardado? Y mire, aquí está la respuesta en el versículo número 31. Por todos nosotros. Si Cristo, hermanos, no nos hubiera dado este espacio, si Cristo se hubiera adelantado al plan y al propósito de Dios, único plan, no hay otro. Dios solo tiene un solo plan. Por eso no escatimó a su propio hijo. ¿Por qué no lo escatimó? Lo entregó, lo dio, no regateó. Dijo: por todos nosotros. Y vea cómo concuerda con el versículo 31. Si Dios es por nosotros, ahora dice la palabra de Dios, Él no lo escatimó por nosotros, por todos nosotros. ¿Cómo? Y viene una pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ahora aquí, cuando Él habla y dice ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?, no está refiriéndose a cosas materiales, a cosas circunstanciales, sino que Él está hablando todas las cosas, está hablando acerca de la salvación. La salvación. Por eso cuando dice en el versículo número 30, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó todas las cosas. A los que llamó, a estos también justificó todas las cosas. A los que justificó, a estos también glorificó. Ahí están todas las cosas. Ahí están con Él. No solamente no lo escatimó, sino que lo hizo y lo entregó por todos nosotros. Y por todos nosotros también, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Nos dio todos estos elementos que menciona en el versículo número 30. Y principalmente hablamos de la redención, hablamos de la salvación. Ahí se encierran todas las cosas por medio de su Hijo.
por los méritos de Él, por lo que Él nos fue entregado a nosotros, porque no estábamos en esa condición de pecadores. Versículo 33 dice, siguen las interrogantes: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Recuerde que la palabra nos enseña que hay un acusador, que hay quienes nos quieren acusar siempre, o siempre nos están acusando. Pero él dice, ¿quién acusará? Y oiga lo que dice: a los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Aquellos por quien Él no escatimó, aquellos a quien Él entregó, a todos nosotros, que nos dio todas las cosas con Él, nos dio, hermanos, justificación. Y ahí lo vuelve a decir en el versículo número 33, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá estar acusándonos? No va a haber quien nos pueda acusar, porque no hay nadie digno que pueda acusarnos, que pueda señalarnos. Y él dice: Dios es el que justifica. Él es el único que tiene la autoridad, Él es el único que tiene el poder, Él lo puede hacer. Cuando hablamos de justificación, la justificación por la fe es el resultado de la gracia divina de Dios por amor a la humanidad, por todos nosotros. Es el regalo que hemos obtenido, que hemos hallado, el regalo inmerecido, ni por nuestras obras que hayamos hecho, sino que Dios lo dio por nosotros para que fuéramos justificados en Él. Dice Romanos capítulo 3 versículo número 20, dice la palabra del Señor. Romanos 3:20 dice de la siguiente manera: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque el único que puede justificarnos, el único que puede hacer esto delante es Dios. Y dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero que en la justificación es solamente por Él y por Él. Ahora, este es el regalo. El regalo de la justificación solo se obtiene mediante la fe del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el versículo 24 de Romanos capítulo número 3, porque el propósito del libro de Romanos es enseñar la justificación, la salvación. Y dice Romanos 3:24: siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo fue? Mediante la redención que es. ¿Quién justifica? ¿Quién redime? No hay nadie. Por eso dice: nadie nos puede condenar, porque Cristo es el Señor. En Él ya estamos justificados, en Él ya tenemos ese regalo de la justificación que lo hemos obtenido por medio de la fe a través del Señor Jesucristo. De manera que una palabra más clara para la justificación significa, y por eso, hermanos, somos llamados justos delante de Dios. Estamos y somos vistos delante de Él como justos. ¿Y sabe qué quiere decir esto? Hemos sido justos, hemos sido libres de toda culpa. ¿Por medio de qué? Por medio de la justificación. Esto quiere decir que Dios te ve como si nunca hubieses pecado, porque Él perdona todo el pecado, olvida todos nuestros pecados. Y ese es el Dios, ese es nuestro Dios. Entonces, ¿cómo funcionaría la justificación que tenemos en Cristo Jesús? La justificación funcionaría por el sustituto, es decir, Cristo tomó nuestro lugar
en lugar de todos nosotros, borró todos nuestros pecados. Sigue el pasaje diciendo, volviendo a Romanos capítulo 8, sigue diciendo el pasaje en el verso número 34. Ahora vuelve a preguntar y dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién nos juzgará? ¿Quién acusará? No hay quien nos pueda acusar. ¿Sabe? Porque no va a haber un testimonio de alguien que pueda acusarnos. No va a haber alguien que pueda ir a decir allá a la corte. Número uno, no van a estar ahí.